Dios les bendiga. Santo el Señor. Estoy conectándome, estoy tratando de que me salgan los comentarios y demás, y ni siquiera tengo ahí para conectar y escribir. La conexión no me está saliendo bien, no veo nada. Santo el Señor. Bendito es el Señor. Estamos teniendo problemas técnicos aquí, déjenme ver cómo le hago. Ok. Dios les bendiga, Dios les guarde. En la computadora no me salen los comentarios, no me sale nada. Amén, gloria a Dios. Maritza, estoy viendo el video desde el celular porque en la computadora no me está saliendo la opción de ver quién me está escribiendo ni nada. Vamos a estar hablando hoy del Salmo 94. Vayan buscándolo en lo que yo doy compartir aquí. Hemos estado teniendo un poquito de problemas técnicos. La computadora está medio chaboncita. Necesito saber si me escuchan. Sí, se escucha. Ok, se escucha por lo menos en mi celular. Amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Vamos a comenzar orando. Orando delante de la presencia del Señor. Me disculpo porque me costó un poquito poderme conectar en la noche de hoy, ¿verdad? Por eso entramos un poquito más tarde. Vamos a orar, vamos a orar. Padre, en el nombre de Yeshua, venimos delante de tu presencia, adoramos tu nombre, bendito es tu nombre, santo y bendito es tu nombre. Gloria a ti, gloria a ti, gloria a ti, gloria a ti. Oh Señor, en esta hora venimos delante de tu presencia, nos presentamos, Señor. Tú conoces todas las cosas, tú sabes nuestro levantar, nuestro acostar. Tu palabra dice que aún no está la palabra en mi boca, tú la conoces toda. Tú dices en tu palabra que tú sabes de qué tenemos necesidad. Tú conoces, Señor, cada persona que necesita escuchar tu palabra en esta hora. Oh Señor, tú conoces las luchas, la guerra espiritual que hemos enfrentado. Tú sabes todo lo que se interpone, Padre eterno.
Yo te pido, Dios mío, que tú envíes ángeles, querubines, serafines, ángeles con espadas desenvainadas, Señor, a cada hogar para que tú, oh Señor, envíes guerreros tuyos, Señor, para pelear la batalla y ayudar a tus siervos, a tus siervas. Levanta intercesores a favor de tu cuerpo, Señor, que unánimemente oremos unos por los otros, nos sostengamos unos con los otros, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua, venimos delante de tu presencia. Adoramos tu nombre, Señor. Necesitamos de ti. Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre, necesitamos tu presencia, Señor. Nosotros dependemos de ti, Señor. Nuestro cuerpo, nuestras fuerzas pueden desfallecer. Podemos tener muchísimas situaciones, podemos tener muchísimas pruebas, Señor, pero de todas ellas tú nos vas a librar. Dice tu palabra que tus promesas son en el sí y en el amén, y que tus promesas son fieles y verdaderas, fieles que prometió y así mismo cumplirá. Padre, pero como hemos estado ministrando en toda la semana, tú eres el alfarero. Tú sabes qué forma darnos, Señor. Nosotros nos rendimos delante de tu presencia, Señor. Haz conforme a tu voluntad, porque nosotros queremos agradarte, queremos bendecirte, queremos rendirnos a ti, Señor, menguar, Señor, para que tú crezcas, Señor, en el nombre de Yeshua, nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Amén y amén. El tema de hoy es un tema bien interesante y vamos a estar leyendo la palabra primeramente en el Salmo 94 y dice: Yahweh, Dios de las venganzas, Dios de las venganzas, muéstrate, engrandécete, oh juez de la tierra, da el pago a los soberbios. ¿Hasta cuándo los impíos, hasta cuándo, Yahweh, se gozarán? ¿Hasta cuándo pronunciarán, hablarán cosas duras y se vanagloriarán todos los que hacen iniquidad? A tu pueblo, oh Yahweh, quebrantan, y a tu heredad afligen. A la viuda y al extranjero matan, y a los huérfanos quitan la vida. Y dijeron: no verá Yahweh, ni entenderá el Dios de Jacob. Entended, necios del pueblo, y vosotros fatuos, cuando seréis sabios. El que hizo el oído no oirá, el que formó el ojo no verá, el que castiga a las naciones no reprenderá, no sabrá que él que enseña al hombre la ciencia. Jehová, Yahweh, conoce los pensamientos de los hombres, que son vanidad. Bienaventurado el hombre a quien tú, Yahweh, corriges, y en tu ley lo instruyes, para hacerles descansar en los días de la aflicción, en tanto que para el impío se cava el hoyo. Amén. Y pasamos a Jeremías 54, que dice: en aquellos días y en aquel tiempo, dice Yahweh, vendrán los hijos de Israel, ellos y los hijos de Judá juntamente, e irán andando y llorando, y buscarán a Yahweh su Dios, y preguntarán por el camino de Sión, hacia dónde volverán sus rostros, diciendo: venid y juntémonos a Yahweh con pacto eterno, que jamás se ponga en el olvido. Ovejas perdidas fueron mi pueblo, sus pastores las hicieron errar, por los montes las descarriaron, anduvieron de montes encollados y se olvidaron de sus rediles. Todos los que hallaban los devoraban y decían:
sus enemigos, no pecamos, porque ellos pecaron contra Yahweh, morada de justicia contra Yahweh, esperanza de sus padres. Y usted me dirá, pero es que un texto no tiene que ver con como que mucho con el otro, ¿verdad? Pero sí, porque vamos a estar hablando en la noche de hoy del corazón quebrantado y herido. ¿Qué es un corazón quebrantado y herido y cómo el Señor lo sana? ¿Cómo restaura? El quebrantamiento y la herida pueden venir de diferentes flancos. En el Salmo 94 vemos a un David clamando venganza por la opresión del enemigo, de aquel que hacía injusticia contra el menesteroso, la viuda, el necesitado, contra los gobernantes que hacían impunemente, que hacían injusticia. Y a causa del camino difícil para el pueblo, eran heridos, eran fatigados, estaban cargados. Y David está siendo perseguido y está clamando venganza. Y dice algo bien especial y dice, el que hizo el oído no oirá, el que formó el ojo no verá, y el que castiga a las naciones no reprenderá. Él es el Yahweh de Yahweh la tierra y su plenitud del mundo y los que en él habitan. Pueblos suyos somos, ovejas de su prado. Nosotros le pertenecemos a él, entonces él está atento. Él fue el que creó nuestro oído, nuestros ojos, y él está atento a su creación. Desde el comienzo, desde el principio de Génesis, el Señor tenía establecido un plan perfecto para restaurar la humanidad porque sabía que iba a haber una caída. Cuando vino la caída del hombre, profetizó sobre aquella situación con la serpiente, Adán, Eva, profetizó el sacrificio mismo de Cristo para unir nuevamente en reconciliación a la humanidad que había sido rebelde y se había ido en contra de él y se había apartado de sus caminos para restaurarle. Hay veces que la herida puede venir del gobierno, la situación vivencial diaria, de las opresiones diarias, del diario vivir del mundo. A veces esas heridas no las provocamos nosotros yendo por caminos que al hombre le parecen correctos, pero su fin es el fin de muerte, y lo dice la Biblia. Otras veces, vamos a ver, que dice, bienaventurado el hombre a quien tú corriges y que en tu ley lo instruyes. Hay veces que en el camino, aunque permite el Señor unas opresiones de parte de lo exterior, de lo que nos rodea, del mundo, del gobierno, de las situaciones diarias, esas situaciones diarias que nos llevan a tener que clamar al cielo y decir, Señor, haznos justicia, como estaba diciendo David. En ese momento, el Señor torna esas opresiones y esa situación vivencial diaria para formar nuestro carácter, porque Él permite unas cosas para hacer fortalezas en nuestras áreas íntimas, para crear en nosotros, darnos forma, como le da forma el alfarero a su vasija, ¿verdad? Y todas las experiencias externas son aquellas que nos están dando forma poco a poco para ganar la estatura del varón perfecto, que no es hasta que Cristo venga, porque la estatura del varón perfecto es que es Cristo, es cuando nuestros cuerpos sean glorificados.
Entonces, en ese proceso es necesario que mantengamos la paz que da el fruto del Espíritu. Muchas veces la gente considera la paz como ausencia de problemas, el sentimiento que se experimenta cuando todo marcha bien, pero la paz del Señor no tiene relación con las circunstancias. En realidad la paz de Dios viene con nosotros y perdura sin importar cuáles sean las circunstancias de la vida. Inclusive estas circunstancias de la vida, que son las que nos dan forma, son las que prueban si ese fruto del Espíritu está presente. Y hay veces que esas heridas son permitidas, como le dije hace un rato, para fortalecer y para exhibir en nosotros una pieza hermosa de vasija de barro, de honra delante del alfarero, que va a ser llena con su aceite, con su presencia, y reflejar correctamente el testimonio del Evangelio, del poder del Señor en nuestra debilidad. Esas heridas, ese quebrantar de espíritu, el corazón roto a través de las circunstancias, de los años, de los días, del ajetreo diario. Muchas veces, hay veces que nos damos cuenta, hay veces que no nos percatamos, que se van haciendo pequeñas heridas, porque tenemos a veces roces con nuestros pares, con nuestros semejantes, y puede traer situaciones que puedan marcar nuestro interior, ¿verdad? Y en ese momento el Señor sigue fortaleciendo, pero Él dice en la palabra que hace la herida, pero Él mismo la sana. Y yo te quiero hablar hoy de un Dios, de un Elohim, que aunque tengas el corazón hecho pedazos, que aunque tengas el corazón lleno de resentimientos, que aunque tengas el corazón lleno de recuerdos, que aunque tengas el corazón lleno de vivencias que han marcado tu vida, podemos dejar ciertamente lo que queda y extendernos a lo que está delante, prosiguiendo la meta. Dice la palabra que Él nos llamó de tinieblas a su luz, que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Pero usted me dirá, ok, yo sané mis recuerdos, yo sané lo que pasó en aquel entonces, pero ¿qué pasa con el camino? Aún en el camino vemos a un David que estaba siendo oprimido, que estaba siendo perseguido, que estaba siendo acosado por Jezabel. Y tenía tantas cosas en contra, Saúl lo procuró matar, tenían tantas situaciones. Sus hijos se sublevaron y querían sacarlo del trono y querían, Absalón quería usurpar su trono, ¿verdad? Y era su propio hijo. Y todo eso conociendo al Señor. ¿Y cómo trabajamos unas situaciones cuando sentimos que las personas que más amamos, los que están a nuestro alcance, que son esas personas que son parte del cuerpo de Cristo o que son familia? ¿Cómo hacemos para sobrellevar la palabra que dice en Mateo, que en este tiempo vamos a ser entregados aún por los nuestros? Dice la palabra que no esté dispuesta a dejar su padre, su madre, su hermano, su familia. Dijo el maestro cuando llamó a los discípulos, al que quiso enterrar a sus muertos, deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Por qué? Porque nuestra ligadura emocional no puede sujetarnos al punto de no servir al Señor o poner en pausa lo que el Señor está demandando de nosotros por amor a las personas que amamos. Esas personas se las presentamos al Señor, el Señor lo conoce todo y Él trabaja. Y eso lo tuvo que conocer David con Absalón. David tuvo a su propio hijo en contra. Y muchas veces los hijos, los padres no entienden el mismo lenguaje. Pero sabe,
Solamente David sabía lo que él había recorrido hasta ese momento, cuando Absalón se subleva. Solamente David sabía lo que él caminó, su comunión con el Señor, todo lo que pasó, las situaciones en que cayó, las veces que falló, las veces que se levantó, la pérdida de su otro hijo, las situaciones de persecución, a Saúl que lo tenía detrás para matarlo. A ese punto donde ya Absalón era adulto y quería sublevar y usurpar el trono, ya David había recorrido un camino sirviendo al Señor, conociéndole y habiéndole el Señor dicho que era conforme al corazón de él. Seguía pasando situaciones difíciles, seguía pasando situaciones que marcaban su corazón. Seguramente pasó por depresiones, seguramente se entristeció, seguramente tuvo sus momentos de quebrantamiento y lloró. Pero el Señor restaura y honra al que permanece fiel. En el Salmo 94, David está clamando venganza por un pueblo que está en contra y se está levantando el enemigo en contra suya. Mas, sin embargo, él dice, ese mismo Dios que me llamó es el que hizo el oído, él oye. Ese Dios que me llamó hizo el ojo y él ve. Sabe, una vez hace tiempo en los cultos que estábamos haciendo a mediodía en el círculo de oración del Tribunal de San Juan, donde yo trabajaba, el Señor me ministra justo antes de que ya nos tuviéramos que regresar a nuestras labores. El que estaba allí ministrando, el varón invitado, viene y me dice, se me para al frente y me dice, me pone las manos en la frente y me dice, Dios escucha, ve y actúa. Y hoy yo te digo, Dios escucha, ve y actúa. No pasa por desapercibida tu situación. No pasa por desapercibido tu dolor. No pasa por desapercibido tu quebranto. Pero Él está invitándote a sanar. Él está invitándote a que entregues eso que te está doliendo, que te está calcomiendo por dentro, porque Pablo nos aconseja, hey, tengan cuidado que no sea que brotando una raíz de amargura. Dejemos de alcanzar una gracia tan grande, dejemos de alcanzar misericordia. Y es que las situaciones que Él permite, Él está en control, Él es el alfarero, Él sabe qué forma darnos, Él sabe lo que estamos pasando, Él sabe quién nos traicionó, Él sabe quién nos persigue, pero sabe, también conoce que Él es un Dios fiel y Él pelea por sus hijos. Y si Él está permitiendo esta leve tribulación momentánea, tendrá un peso de gloria, y ese peso de gloria será que tú serás formada según su voluntad, dándote forma como el alfarero para exhibir su gloria y su poder en ti. Pero tienes que decidir y darte cuenta que no es lo que te hacen, ni las personas que te persiguen, ni son los que hablan contra ti, ni son los que te hacen la guerra. Es aquel que es el enemigo tuyo y mío. La palabra dice que el diablo está como león rugiente buscando a quien devorar. Pero la palabra me dice en Romanos 8, que tú y que yo somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y dice su palabra en Efesios 6, que Él exhibió y derrotó en la cruz del Calvario todo principado y toda potestad de las tinieblas. Y si tomamos personal lo que ocurre y lo atesoramos y no lo soltamos, nos herimos y nos dañamos nosotros mismos y podemos crear una situación donde la raíz de amargura sea tan arraigada en nuestro corazón que no alcancemos la salvación. Porque dice la palabra, no lo digo yo,
que si yo dejo que una raíz de amargura brote en mi corazón y no lo trabajo, la palabra dice que yo puedo dejar de alcanzar misericordia. El perdón es una decisión y no lo vas a decidir, no, cuando lo decides no lo vas a sentir inmediatamente. Tienes que seguir orando, tienes que seguir bendiciendo en oración, cubriendo en oración, pidiendo misericordia por tus agresores. Porque el mismo David dijo de Saúl, líbreme Dios de levantar mi mano contra el ungido. Ese ungido que había sido desechado, ese ungido que había retado el Señor, ese ungido que había caído de la gracia del Señor, ese ungido que le procuraba matar. Y David se mantuvo en su postura de integridad sin desearle mal. Él no pidió venganza para hacerle daño, sino para que le defendiera delante de sus opresores. A David, que un David cuando se enfrentó a Saúl, reconociendo que aunque había caído de su gracia, de la gracia del Señor, que a pesar de que ya no estaba con la aprobación del Señor, él dijo, líbreme Dios, líbreme de Yahweh, de levantar mi mano contra el ungido de Yahweh. No pudo hacer mucho. En el camino se enfrentó en momentos en que lo tenía de frente, él pudo matarlo, pudo defenderse, tenía las bases, tenía la justificación para hacerle daño a Saúl y no lo hizo. Eso es un corazón perdonador. Eso es un corazón que libera. Y al usted liberar a su deudor, aquel que le persigue de ese rencor, de ese resentimiento, quien es libre es usted. Quien queda en paz con todos en tanto sea posible es usted. Y está usted conforme a la palabra para ganar la estatura del varón perfecto, para seguir siendo moldeado. ¿Sabe? Pero hay otros momentos en que somos heridos. Nuestros familiares, nuestros amigos pueden herirnos el camino en que podemos andar cuando nos apartamos del Señor, cuando caminamos fuera de su voluntad, nos herimos. Y muchas veces cuando caminamos fuera de la voluntad perfecta del Señor, tenemos que regresar al Señor con un corazón contrito y humillado para que Él nos sane, nos levante del polvo, meta su mano en el lodo y nos vuelva a rescatar. Pero Él nos ama tanto que Él nos vuelve a levantar. Y hay otras veces que siendo pueblo del Señor, que estando en sus caminos, Él mismo hace la herida, con su mano nos hiere. Y pareciera contradictorio porque predicamos un Dios que sana, que restaura, que liberta, pero Él también hace la herida. ¿Y por qué hace la herida el Señor? Porque es necesario enseñarle la verdad de su palabra. Dice, bienaventurado el hombre a quien tú, Yahweh, corriges y en tu ley le instruyes. Hay veces que esa herida significa que el Señor nos corrige, nos aprieta las tuercas, ¿verdad? Y hay momentos en que nos corresponde menguar y decirle al Señor, de oídas te había oído, mas hoy mis ojos te ven. Entender que no lo conocemos todo, entender que todavía estamos siendo formados, entender que todavía necesitamos ser moldeados a su imagen y conforme a su semejanza, que necesitamos su presencia para ganar la santidad, para ganar esos frutos del Espíritu, y es en el camino diario que podemos experimentar esa restauración. ¿Qué significa restauración?
Restauración no significa que vas a estar exento de situaciones, todo lo contrario. La restauración te lleva a molerte para llevarte al diseño original. Y si tú tienes que ser llevado al diseño original del plan perfecto que Dios tenía para con tu vida, es necesario, hay veces que es necesario que Él rompa, que Él haga la herida, que Él moldee, que como estábamos hablando, según la historia del alfarero en Jeremías, que Él nos dé forma. Y el que el Señor nos dé forma significa que nosotros no le vamos a imponer, ni le vamos a decir esa área no, ni vamos a decir qué forma darnos, porque el soberano es el Señor, no somos nosotros. Él sabe qué forma darnos. Entonces tenemos distintos caminos o distintas facetas donde el Señor nos quebranta o donde permite la herida para luego restaurarnos. Y el Señor hay veces que permite que los recuerdos que uno pensaba que ya estaban en el olvido salgan a la luz para confrontarnos con heridas o con situaciones que tenemos que trabajar de nuestro interior, porque son impedimentos para que su gloria sea manifestada. Por ejemplo, lo que yo viva en mi niñez puede ser reflejo de lo que yo encuentre en mi matrimonio si no lo trabajo. Está comprobado que si usted tiene una necesidad en su niñez de falta de afecto o no tiene una buena relación, vamos a decir, por ejemplo, con papá, que es la mayoría de las veces el problema más grande es con papá. Y estaba viendo un video donde estaban hablando de que en Puerto Rico tiene una tasa mayor de padres ausentes en los círculos familiares. Y cuando no está papá, se levantan unos vacíos. Hay unas situaciones donde se siente quizá el abandono, el rechazo. Y hay situaciones que tiene que manejar. Si ese niño o esa niña presenció maltrato o si hubo una situación donde no está clara y hay dudas en su caminar, en el matrimonio de adulta se va a reflejar. Si no lo resuelve, si no lo lleva a la cruz, si no lo sana. Por eso la palabra me dice que antes la maldición era hasta la cuarta generación, pero en Cristo la bendición es hasta la generación 1000. ¿Qué significa esto? Que si yo vengo a Cristo y yo trabajo con esto, yo dejo todo eso atrás, el Señor me sana, me restaura, hasta ahí quedó. Y se rompe la maldición, se rompe el círculo vicioso de pecado y de carencias porque se trabajan en oración y se recibe la bendición de la vida eterna y se recibe la bendición de la sanidad y se recibe la bendición de la presencia del Señor y sus promesas hasta la generación 1000. Por eso es que tu oración y la mía por nuestra familia es tan importante, porque es su promesa. Más sin embargo, si en el proceso estamos marcados y nos resistimos a trabajar con estas áreas necesarias, pues no fortalecemos y no vamos a tener las herramientas para enfrentar situaciones parecidas, adversas en nuestra adultez. Por ejemplo, si yo soy producto de un matrimonio de divorcio, donde hubo infidelidad, si yo no trabajo con eso, si fuera el caso que fuera por parte mía,
Que Dios me guarde, que nunca yo caiga en eso, Dios me libre. Pero dice la palabra, el que crea estar firme, vele que no caiga, así que hay que cuidarnos. Si no trabajo en esa área, fortaleciéndome en la palabra, buscando al Señor, fortaleciéndome, no abriéndole puertas al enemigo por esa área, porque esa es la área donde venían cayendo mis generaciones pasadas, pues entonces yo vengo a Cristo, tengo que dejar todo eso atrás y tengo que aprender a vivir en la fidelidad de Dios. Y tengo que entender que el matrimonio es sagrado, sin mancha, sin mancilla. Eso es a lo que se refiere, rompiendo la maldición que era hasta la cuarta generación y llegar hasta la generación 1000 con la bendición del Señor. Bueno, cuando vamos a sanar, usted sana, usted libera. Pero ¿a quién libera? Cuando usted decide perdonar, usted perdona a su agresor, pero se perdona usted y se hace libre usted. Se hace libre de ese peso de resentimiento y de carencias que lo llevan a tener unas conductas que o hace lo mismo, imita o hace todo lo contrario al otro extremo, de manera que también caiga en herir a otras personas. Dice un refrán en términos psicológicos que ninguna persona sana completamente hiere, que los que hieren es porque están faltos de sanidad. Y si nosotros vamos a decir, perdónalos como yo perdono, como perdonamos sus ofensas, pues nosotros tenemos que saber que tenemos que decidir perdonar para que esa sanidad entre a nuestro corazón y seamos libres. Lo primero que tenemos que hacer es perdonar. Y la mejor manera más fácil de usted entender lo que es el perdón es realmente entendiendo, no es entender el perdón, sino cuando usted entiende de dónde proviene la herida, por qué está la herida, es más fácil perdonar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo tengo una discusión con X familiar, justo cuando yo estoy buscando al Señor, estoy ayunando, estoy vigilando, créame que el enemigo se va a levantar. Créame que a quien primero va a utilizar es mandándole el dardo de fuego, según Efesios 6, 10, 18, es a la mente de su familiar, a la mente de aquel que es parte del cuerpo de Cristo, a la mente de la persona que es importante para usted, para lacerarlo, para debilitarlo, para que no esté en guerra, para que no sea efectiva su oración, para que su oración tenga estorbo, porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades que están en los aires. Así que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Eso significa que yo tengo que entender que el que me hiere no me hiere porque quiere herirme. Me hiere porque está falto de sanidad y me hiere porque hay opresión del enemigo teniendo control de su boca, teniendo control de sus acciones para hacerme heridas. Y ahí cuando yo comprendo el mundo espiritual, no dejo que me afecte. Y le cerramos las puertas al enemigo e impedimos que entremos en contiendas y en divisiones que él mismo está tratando de imponer para detener tu bendición y la mía. Pero estábamos hablando de distintos momentos en que podemos ser heridos. Ya dijimos que por el camino, por el diario vivir, las situaciones adversas,
Lo que te hiere a ti, quizás a mí no me hiere, lo que me hiere a mí, quizás no te hiere a ti, porque todo va a depender de cuáles son mis fortalezas y cuáles son mis debilidades, cuáles son las áreas que yo tengo sin trabajar o las que están todavía a flor de piel trabajando o las que ya soy fuerte, las que soy consciente y las que no soy consciente. Entonces, en ese, en ese sentido, pues el diario vivir puede afectarnos al punto de herirnos, quizás no de pronto, pero se nos queda en el subconsciente y creamos como que una barrera con aquel que lanzó el dardo y no nos damos ni cuenta, a veces a veces, y me ha pasado, cuando yo trabajaba en el tribunal, había una persona que yo decía, esta persona, pero me hace la vida imposible. Yo me ponía grave porque me hacía la vida imposible. Pero yo tenía que saber que no era esa persona, sino era lo que operaba en esa persona. Y yo llegaba a mi trabajo cuando podía un poquito más temprano, ungía mi área y me ponía a orar. Ese día no había situación. Día que no lo hiciera, pues el enemigo mandaba el dardo. Y si yo estaba desprevenida, ahí hacía la herida. Y yo tenía que estar trabajando con eso. Eso es un ejemplo del diario vivir, cómo nos puede herir para traer enemistades, situaciones que te afecten en tu trabajo, en tu diario vivir. Asimismo, están los que se levantan en contra, los que te hacen la guerra, el gobierno, la fatiga diaria, cuando hay injusticia. Pero la palabra nos dice que nosotros tenemos que orar por nuestros gobernantes. Mientras tanto, como dice la palabra, el que hizo el oído no oirá, el que formó el ojo no verá, y el que castiga a las naciones no reprenderá. El Señor está en control, no te cargues con eso. Habacuc se la pasó quejándose hasta que Dios le respondió, porque estaba viendo mucha injusticia en su pueblo. Y después vino el juicio. Y él, en medio del juicio, dijo, aunque la higuera no florezca y en la vida no haya fruto, con todo me alegraré, porque el Señor está en control y está formando en esa nación el juicio para que esa nación se enderece. Porque él hace la herida, pero él mismo la venda. Luego de que nos corrige, el Señor entonces torna esa situación de herida, donde ha venido el juicio, donde ha venido la corrección, la torna con un momento de gloria, donde manifiesta su poder, donde vemos avivamiento, donde vemos el gozo del Señor, donde vemos su poder en medio de nuestro tiempo. Y es ahí donde Él sana, restaura y su poder es exhibido. O sea que todo el proceso es necesario, es parte de ser formados en la mesa del alfarero, tanto como individuos como también como naciones. Ahora, dice, en aquellos días y en aquel tiempo, dice Yahweh, vendrán los hijos de Israel y ellos y los hijos de Judá juntamente irán andando y llorando. Luego de estar en desobediencia, luego de recibir el azote del Señor, de ser corregidos por el Señor, porque es el otro tipo de herida. Cuando el Señor corrige, cuando el Señor manda juicio, cuando el Señor hace la herida, cuando reflexionamos en el camino, luego venimos llorando, andando y llorando y buscamos la presencia del Señor y preguntamos el camino hacia el Señor y volvemos nuestros rostros a Él y clamamos y nos unimos a buscar al Señor para volver al pacto eterno que jamás debimos de haber olvidado. Y eso es lo que nos está diciendo Jeremías 54 al 5. Y dice, las ovejas perdidas fueron mi pueblo, sus pastores hicieron errar. Y aquí vamos a otra forma de herida.
el pastor que no es pastor de ovejas, el pastor que se engorda a sí mismo, el pastor que no cuida de su rebaño, el pastor que no dirige a su rebaño, el Señor le va a pedir cuentas y que fueron motivos para que el pueblo errara. Y hoy día vemos mucho de eso, mucho pueblo en apostasía, en doctrinas de error, en doctrinas adulteradas, un poco de levadura leuda a toda la masa. Maldice la palabra, que aunque por los montes los descarriaron y anduvieron de montes encollados y se olvidaron de sus rediles, todos los que hallaban los devoraban en el camino. Cuando no tienes pastor, cuando no estás en la presencia del Señor, ya sea porque te fuiste al mundo o ya sea porque tienes un pastor irresponsable y no es pastor de oveja, el mundo y los demonios y las doctrinas de error te devoran. Y los enemigos decían sus enemigos, no pecaremos porque ellos pecaron contra Yahweh. Entonces cuando el enemigo se levanta, dice, no importa porque él está lejos del Señor, sí, claro, él está lejos del Señor, no importa, pero el Señor levanta bandera, hace venganza por aquellos pastores que no tuvieron a bien ser pastores del redil. La palabra dice que él les va a pedir cuentas y que él mismo va a ser quien pastoree a sus ovejas, porque dice su palabra que sus ovejas escuchan su voz y las siguen. Entonces, tenemos distintos tipos de heridas, las heridas del pasado, las heridas del camino diario, las heridas de un familiar, las heridas de los recuerdos, las heridas de las rencillas o las situaciones que vienen en el camino con alguna persona, con algún familiar, situaciones sin resolver, las heridas que se crean, o sea, se marcan en el camino cuando estamos a espaldas del Señor, las heridas del pastor que no sabe pastorear su rebaño y que está más interesado en sí mismo, las heridas de aquel que está en un camino de error y no hay quien le corrija, más las heridas también de aquella oveja que está confundida y está errante en el camino. Y usted me dirá, ¿qué mucho tipo de situaciones enfrentan en el Señor los cristianos? Y este camino no es fácil. Y podrá decir 20 excusas, pero ¿sabe qué? El Señor hace la herida y Él mismo la venda, porque Él nos está dando forma como el alfarero. Y asimismo, como Él está trabajando con nosotros como alfarero, nos está dando forma. Y así mismo, como reconocemos que hay distintos tipos de heridas que tenemos que sanar, que tenemos que perdonar, que tenemos que llevar a la cruz, dejando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndonos a lo que está adelante, proseguir a la meta. Asimismo, la palabra establece que Él venda las heridas y sana a los quebrantados de corazón. Vamos a leer en Isaías. Isaías 53. Dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, las heridas por el camino, por la rebelión, por habernos ido al mundo. Molido por nuestros pecados cuando nos vamos en rebelión contra Él y no contamos con su presencia. El castigo de nuestra paz, la falta de esa paz, porque hay heridas sin resolver. El castigo de tu paz fue sobre Él. Por sus llagas tú y yo fuimos curados. Él venda a los quebrantados
de corazón. Y en esta hora, asimismo como el Señor nos lleva en un proceso donde nos está diciendo, yo reconozco que en tu camino hay heridas. Yo reconozco que en tu camino han habido personas que te han lacerado, que te han herido. Yo reconozco que en tu pasado hay unos recuerdos que hay que sanar. Mi poder es suficiente, pero tú tienes que decidir perdonar. Tú tienes que decidir dejar ciertamente lo que queda atrás. Tú tienes que decidir perdonar y perdonarte. Tú tienes que decidir permitir que Él te dé la forma que Él quiera a tu vasija. La ilustración que habíamos estado compartiendo en la semana es de la vasija del alfarero, que eso se encuentra en Jeremías. Y Jeremías fue a casa del alfarero porque Yahweh le dijo que fuera a casa del alfarero. Y le preguntó qué veía. Y el Señor le dice, no podré hacer yo contigo, casa de Israel, casa de Puerto Rico, casa de Estados Unidos, igual que este alfarero, darle la forma que yo quiera. No tendré yo el poder para darte la forma que yo quiero darte. Y muchas veces tendemos a cuestionarle los procesos en que estamos pasando, las situaciones, las heridas o los días difíciles o los momentos de prueba. Mas, sin embargo, dice la palabra que Él tiene pensamientos de bien y no de mal para darnos el fin que esperamos. Y para darnos ese fin que esperamos es necesario pasar por situaciones que aporten a nuestra vida aquellas cualidades, características y frutos del Espíritu que son necesarias para ganar la estatura del varón perfecto. Y asimismo es necesario que en el camino las situaciones que vienen vayan formando en ti esa vasija y quiten lo que no está bien, lo que está de más. Y en la ilustración que estábamos compartiendo, el alfarero le dice, el Señor dice, el alfarero en la vasija no le dice al alfarero qué forma darle. Usted y yo no le decimos al creador qué forma darle a la creación. El que está trabajando en la vasija es Él. Él sabe qué forma darle. Él sabe qué es lo que usted necesita. Él sabe qué procesos necesita para con su vida, para poder formar en usted aquella vasija de honra, para exhibir en usted su poder. Mas, sin embargo, también tenemos que entender que hay veces que el Señor está dando forma, ¿verdad? Nos va dando forma y nos mete en el fuego, ¿verdad? Para hacer las terminaciones de esa vasija de honra. Y en el momento en que estamos en el horno, salen a relucir. El horno es bajo fuego, bajo prueba, bajo situaciones que salen a relucir nuestras personalidades y caracteres. Y la vasija de barro en la ilustración, cuando eso pasa, cuando está en la vasija está en el fuego, que calienta 7 veces más de lo que uno puede aguantar, que está bien caliente, está bajo fuego, bajo prueba. Pues esa vasija de barro, cuando sale a relucir las burbujas que tenía escondidas, donde en esa masa había aire. Y el aire simboliza esas áreas sin trabajar, porque el aire entra cuando no está bien amasada la masa y no está bien tratada. Y entonces, ¿qué pasa? Que hay que retirarla del fuego, porque si no, explota
y los pedazos de esa vasija se incrustan en otras vasijas y se echan a perder todas las que están alrededor. Cuando usted está herido, que no trabaja sus situaciones, los que están alrededor de usted se van a afectar por sus reacciones, por su conducta, por su manera de ser, por su carácter, por su falta de sumisión. La palabra dice que nos sujetemos unos a otros en amor. Y si usted no está sano, se le va a hacer difícil sujetarse en amor a nadie. Eso es un ejemplo. Ahora, también cuando sale del horno, si el alfarero se dio cuenta a tiempo, retira la vasija del horno, le echa agua, le refresca, luego de que estaba en el fuego, le da un respiro, ¿verdad? Que hay momentos en que nosotros respiramos y sentimos un alivio, como que el Señor nos está tongoneando, como que el Señor nos está consintiendo. Y después nos echa un poquito de agua y nos va amasando otra vez. Y esa masa, el alfarero le sigue dando forma y sigue tratando la masa ahí para quitar las burbujitas y todo el aire que entró de masa a esa masa. Y luego coge esa masa, le vuelve a dar forma en la mesa y la entra nuevamente al fuego para hacer las terminaciones. Y hay momentos en que va a tener que ser pasada por el fuego más de una vez, porque cuando entra el fuego salen más burbujitas. Cuando usted se enfrenta a una situación que pone en el camino a relucir esas áreas sin trabajar, pues sale a la luz esas áreas que necesita sanar o que necesita perdonar. A eso le llaman en términos psicológicos el botón que activó la catarsis. O sea, por ejemplo, si yo fui una mujer maltratada en mi niñez y yo veo una película de maltrato de niños y yo empiezo a llorar y mi conducta empieza a ponerse a la defensiva, eso significa que los recuerdos de mi niñez me están afectando en mi adultez y que yo tengo que trabajar con eso. ¿Y qué pasa? Que si yo no trabajo con eso, pasan una de dos cosas. O yo repito el patrón, Dios me guarde y no lo haga nunca, con mi hija, que gloria al Señor hasta ahora, pues gracias a Dios nos va bien. O maltrato a mi hija en el caso de que hubiese sido, estoy poniendo un ejemplo hipotético. Si en el camino de mi niñez yo fui maltratada, lo que hubo fue maltrato en mi casa, y con mi hija yo, una de dos, o repito el patrón de maltrato o la sobreprotejo y no les doy disciplina. Y le quiero dar todo lo que no me dieron. Y la quiero consentir a tal modo porque yo tengo carencias. Y quiero llenar las carencias que yo tengo dándoselas a mi hija. Y entonces hay una situación de desbalance. Y en la crianza de niños tiene que haber un balance de amor y disciplina. Lo que no esté balanceado necesita la intervención del Señor, porque ningún extremo es bueno. Eso es un ejemplo de los efectos. ¿Qué pasa? Cuando esto sigue ocurriendo así, ¿qué va a pasar? Que en el caso de que hubiese sido así, mi hija entonces, en su adultez, desarrolla su personalidad, su carácter, basado en lo que aprendió en su niñez y lo que recibió en su crianza. Y el patrón de maltrato o el patrón, el círculo vicioso sigue corriendo a menos que se rompa, se quebrante por el poder de la palabra, por la sanidad del Señor, para que entonces seamos libres y tengamos vidas saludables. Y el Señor lo que quiere es sanar. Y asimismo,
lleva a las naciones. Las naciones estamos en rebelión y estamos en el mundo caminando como si no existiera Dios, como si Él no existiera. Estamos caminando a espaldas del Señor. ¿Y cuáles son las consecuencias de eso? Caminar a espaldas de Dios, las consecuencias es que el mundo está hiriendo nuestra generación, enseñándole a nuestra generación que todo es violencia, que no hay temor al Señor, que no hay unos valores. ¿Qué estamos viendo? Una nación, una generación que no tiene unos valores establecidos porque sacamos al Señor de las escuelas, sacamos al Señor de nuestro corazón, sacamos y en vez de apoyar el que sembremos valores en los niños, lo enjuiciamos y nos levantamos en contra de la oración, de la lectura de la palabra, de los valores cristianos. Entonces, cuando esto sucede, ¿qué ocurre? Que la nación camina a espaldas del Señor, fuera de su presencia, y el patrón de rebelión se aumenta, sigue corriendo ese patrón de rebelión hasta que el Señor viene y hace juicio. Porque Él hace la herida para luego restaurarnos. La única manera de poder llegar a una restauración de nuestra tierra, de nuestras naciones, es que nos quebrantemos. Por eso dice la palabra, si mi pueblo se humillare, el pueblo sobre el cual es invocado mi nombre, se humillaren, se volviesen de sus malos caminos y orasen, entonces yo perdonaré su pecado y sanaré. Escuche bien, sanaré la tierra. Significa que la tierra es necesario sanarla. Y para que la tierra sea sana, tenemos que volver al Señor. Tenemos que reconocer que ha sido herida. La tierra, las naciones, nuestra generación es una generación herida. Y la única manera de volver al Señor es en arrepentimiento, para que Él, después de que haga la herida, porque es necesario, ha sido necesario. En muchas ocasiones, miren, Bahamas, y vemos tantas naciones, ahora mismo California, a espaldas del Señor, a espaldas del Señor, y retando al Señor en unas cosas. Y el Señor ha hablado de todas estas cosas que vienen, porque es necesario corregir, hacerle herida, para después sanar. El juicio, la corrección, la palabra dice, acabamos de leer, bienaventurado aquel que tú corriges. Bienaventurado aquel que Yahweh corrige, porque Él hace la herida, pero también la sana. Él sana a los quebrantados de corazón. Y la única manera de que se nos quebrante el corazón es en quebrantamiento. Y si el quebrantamiento no viene porque venimos arrepentidos delante del Señor, viene por el azote, viene porque permite las situaciones, viene porque permite la herida, viene porque Él mismo la hace, pero Él hace la herida y Él la sana. Él sana a los quebrantados de corazón. Hoy es un día, si usted y yo queremos naciones sanas, nuestras generaciones sanas, lo primero que tenemos que hacer es volvernos al Señor en arrepentimiento, reconocer las áreas donde necesitamos intervención del Señor, exponerle delante de su presencia todo lo que nos está quejando, todo lo que nos está hiriendo, todo lo que nos está doliendo. Mire hasta dónde llegan nuestras heridas que pueden dañar una nación entera. A ese punto. ¿Y cómo vamos a hacer que la tierra sane? Comenzando a sanar nosotros, comenzando a perdonar, comenzando a orar por nuestros agresores. La palabra dice, mía es la venganza, yo pagaré. No esperes venganza del Señor, espera misericordia para tus agresores, que el Señor se encargue como Él quiera. No busques venganza.
Déjaselo al Señor. Vamos a volvernos al Señor. Vamos a decirle, Señor, es verdad. Tengo estos recuerdos de mi infancia, como que me están haciendo, como que una, una bombilla de alerta se está prendiendo por ahí. Me están sonando campanas en esta área, Señor. Estoy viendo que esta área no está muy bien trabajada. Señor, mi carácter se está explotando en tal situación. Y esa situación está activando en mí algo que no está bien. Revélamelo para que yo pueda sanar. Yo quiero sanar. Yo quiero ser libre. Yo decido perdonar. Identifica los eventos y las personas que tienes que perdonar. Y perdona hoy. Identifica aquellos recuerdos que te están haciendo daño. Ponlos en la cruz del Calvario. Llévalos a la obediencia en Cristo. Lleva tus pensamientos sujetos, llévalos cautivos a la obediencia en Cristo. Quítate el peso del pecado. Quítate el peso del pasado. Quítate el peso de la amargura. Quítate el peso de la falta de perdón. Quítate el peso de aquello que te está estorbando para que alcances la estatura del varón perfecto. Porque dice la palabra que por sus frutos seréis conocidos. Y árbol que no es buen fruto será cortado y echado al fuego. Hoy es día de reconciliación con Dios y con los hombres. Estad en paz con todos en tanto sea posible. En tanto sea posible, buscad la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Atesoremos el consejo de Pablo, no sea que brotando una raíz de amargura dejemos de alcanzar misericordia, dejemos de alcanzar salvación. Si usted y yo queremos ver nuestra nación sanar, nuestra tierra sanar, tenemos que comenzar por nosotros. El arrepentimiento también nos tiene que llevar a perdonar, porque nosotros fuimos perdonados. El perdón es la sanidad. Es que no, cuando tú encuentras la sanidad, el perdón es decisión. Tú decides perdonar y en oración el Señor te va sanando, va trabajando con los recuerdos y eres libre. Y en ese proceso de tú sanar, que eres libre, que sueltas ese peso, entonces, cuando hay sanidad, cuando hay verdadera sanidad, los eventos de tu pasado que te hicieron daño, los recuerdos que te atormentaban, las experiencias que te marcaron, las puedes hablar como testimonio, mas no te lastiman, mas no te duelen, mas no te afectan, mas sin embargo, cuando tú perdonas en realidad, cuando tú sanas en realidad, cuando te activan esos botones que antes te activaban, por ejemplo, como te dije, que me hablen o que yo vea una escena de maltrato, que no me descontrole. Si fuese esa herida que yo tuve que sanar. Si hay una herida de adulterio que yo pueda trabajar con una pareja que cayó en adulterio, poderle restaurar. Yo hace un tiempo tuve una persona en mi camino que, por ejemplo, ustedes saben que yo soy divorciada y vuelta a casa. Una de las razones fue adulterio. Y cuando en el camino después ya yo había perdonado, había sanado, a mí me llegaron estas parejas que se enfrentaron la misma situación de adulterio. Y en ese proceso donde yo estaba, donde le estaba dando consejería, yo le dije a ella, si estás dispuesta a perdonar y a restaurar tu matrimonio,
Busca ayuda para restaurar tu matrimonio, pero no lo puedes volver a sacar. Si es sanar y perdonar, es sanar y perdonar de verdad. Y sorprendentemente, la forma en que yo pude saber que yo estaba, una de las cosas que reflejaron que yo estaba sana, fue porque un día el Señor me dijo a mí, en ese proceso que yo le estaba dando consejería a esa pareja, cuando yo estaba orando, intercediendo por esa pareja, el Señor me dice, llama a fulana y dile que le dé una oportunidad porque fue un dardo del enemigo para que cayese porque va contra su matrimonio y su familia. Porque el enemigo se levantó contra su familia, porque su familia, yo la llamé como familia para dar testimonio. Y de mi boca salió y yo le dije a esa persona, no le pongas el divorcio. Ora al Señor, yo no te estoy diciendo qué hacer, ora al Señor, pero el Señor a mí me dijo que te dijera que no pusieras el divorcio y que le dieras una oportunidad. Yo le dije como ministro, tienes que esperar a que dé frutos de arrepentimiento, porque eso sí, hay que dar fruto de arrepentimiento cuando hay un arrepentimiento genuino para que puedan ser restaurados. Tiene que haber ese fruto de arrepentimiento. Pero en ese proceso de consejería yo tuve que decirle, el Señor me dijo, darle una oportunidad porque eso fue un dardo del enemigo donde él cayó, porque el enemigo se levantó contra tu casa, contra tu familia, porque el Señor los llamó. Y en ese momento yo misma decía, yo no lo puedo creer que yo esté diciendo esto, porque en mi humanidad yo le hubiera dicho, corre y ponle el divorcio. Pero el Señor trabaja con cada uno y va fortaleciendo y va sanando. Y gloria al Señor por eso. Eso es un testimonio, un ejemplo de cuando uno trabaja áreas que tienes que resolver para luego ser de testimonio. Una de las cosas que me ocurre mucho es que las áreas que en este tiempo el Señor trabajó conmigo, sanó, me libertó de ese peso de resentimiento con X o con Y persona, me son de herramientas para trabajar en consejería con otras personas. Y entonces puedo trabajar con esas personas y darle un buen testimonio porque en esas experiencias adquirí esas herramientas para bendecir y serle de testimonio a otros. ¿Ves? Todo obra para bien, aún lo más difícil, aún las experiencias más duras, todo obra para bien, porque esas experiencias sirvieron para llevar fruto y testimonio. Y yo doy gloria a Dios por eso, porque ¿sabe qué? Viajaní Colón no fuera la mujer que hoy día es, si no hubiese sido por cada una de las experiencias que todavía sigo viviendo, porque yo sigo siendo vasija, porque yo sigo siendo oveja, porque yo sigo siendo la oveja del pastor y él es el que decide qué forma darme. Y es él el que va a saber en qué áreas yo necesito trabajarlas. Entonces, en ese trayecto, no hemos adquirido la estatura del varón perfecto, todavía estamos siendo moldeados, todavía estamos siendo llevados al fuego, todavía estamos siendo quebrantados hasta ganar la estatura del varón perfecto. La palabra me dice, el que cree estar firme, vele que no caiga. Entonces, nosotros necesitamos entender que todos los días tenemos que examinarnos y tenemos que reconocer qué áreas necesitamos abandonar, qué necesitamos depositarle al Señor para que Él trabaje con nosotros. Y comenzando con nosotros, si nos dejamos restaurar por Él, sanar por Él, si dejamos que Él nos sane el corazón quebrantado, miren, las manos del Señor está seguro, Él no le va a hacer daño.
permítale que Él les reconcilie con su semejante. Permítele que Él le sane, permítele que ponga amor en su corazón por aquellos que le hicieron daño para que ore por ellos por misericordia. Eso es una experiencia hermosa donde usted sabe y la gente que le ve y vio las experiencias que pasó, como me pasó con una persona en específico, familiar, que gente de la iglesia donde yo iba me decía, yo no sé cómo tú puedes, porque mira todo lo que te han hecho. Y yo, ¿sabes qué? Yo perdoné. ¿Sabes qué? Dejando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome lo que está adelante. ¿Sabes qué? No importa. Todo eso que tuviste, que yo pasé, me hicieron la mujer que soy hoy. Y doy gloria a Dios por eso. Cuando entiendes el proceso del Señor, que todo obra para bien, no tienes más que darle gracias aún por las situaciones difíciles, dale gracias aún por aquellas que te trastocan, dale gracias por aquellas áreas que sabes que te marcaron, pero que fueron fuertes en ti para que luego seas de testimonio. Dale gracias porque Él es bueno, dale gracias porque Él tiene pensamientos de bien para darte el fin que tú esperas. Dale gracias porque a través de ti alcanzará otras vidas, porque tu testimonio será para edificación. Dale gracias porque si tú te sujetas a su voluntad, tú entregas, tú sanas, tú perdonas, tú verás la gloria del Señor. Si tú sanas, sana tu familia, sana tus hijos, sana tu parentela, tu generación, sana tu familia, sana a los que te rodean y sana nuestra tierra. Y nosotros estamos anhelando, deseando que nuestra tierra sane. Pero más que todas aquellas cosas, nosotros estamos anhelando, deseando el deseado de las naciones. Nosotros estamos velando y orando hasta que Cristo venga. Y Cristo viene ya. No permitas que por una raíz de amargura dejes de alcanzar misericordia. Por una raíz de amargura, por agarrarte, por atesorar ese resentimiento, dejes de alcanzar esa salvación tan grande, la cual hay que cuidar con temor y temblor. Que no sea que dejando que brote una raíz de amargura, te vayas a perder. Porque dice su palabra que por nuestros frutos somos conocidos, y árbol que dé buen fruto será cortado y echado al lago. Y una de los frutos de las manifestaciones del fruto del Espíritu es el amor, la paz, la mansedumbre, la templanza, la bondad, la benignidad, la fe, la esperanza. Y dice la palabra, contra tales cosas no hay ley. No hay cosa mayor que el fruto que permanece del Espíritu Santo. Y sabe, Cristo viene y no hay tiempo que perder, ni podemos darnos el lujo. No podemos darnos el lujo de que porque brote una raíz de amargura, dejemos de alcanzar misericordia y que esas situaciones de resentimiento, esas personas que nos hicieron daño, por no amarles con amor compasivo, por no amarles con el amor que perdona, porque dice la palabra que el amor cubre multitud de faltas, por no amarles, nos arrebaten nuestra corona de vida. La raíz que le hayan provocado, o el resentimiento, o el rechazo, la herida, la situación que le hizo llorar a usted, no es suficientemente poderosa, ni grande, ni grave, como para que sea mayor que el sacrificio de la cruz, el cual hizo que usted alcanzara salvación y no
vale la pena ni tiene el peso como para que usted deje perder su salvación. No lo vale. Ninguna raíz de amargura, ningún resentimiento, ningún dolor, ningún recuerdo es suficientemente grande ni de peso para que usted deje de alcanzar misericordia y que le roben su corona. Cristo viene y queremos que nuestras naciones sanen. Tenemos que comenzar por nosotros. Y hoy decimos, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua, nuestro Señor y nuestro Salvador, a quien damos gloria y a quien damos honra. Te pedimos, como te decía el salmista, examíname, Señor, y ve si hay camino de perversidad en mí. Oh Señor, muéstranos las áreas que tenemos que trabajar. Saca a la luz lo que está oculto. Tráenos a memoria todas aquellas cosas que necesitamos exponer ante tu presencia. Oh Señor, danos la oportunidad de reconocer, identificar y perdonar. Perdonar por obediencia a ti, en amor a ti primeramente. Señor, y para no poner en riesgo nuestra salvación. Señor, te pedimos en esta hora que tú bendigas, que tú guardes, que tú sanes, que tú libertes, que tú quebrantes todo aquello, todo yugo de impiedad sobre toda aquella persona que en algún momento de nuestro caminar nos haya hecho algún mal. Nosotros decidimos conscientemente perdonarles, Señor. Llevamos a la cruz nuestros recuerdos en esta hora. Te pedimos, Espíritu Santo, que tú pases bálsamo sobre cada corazón quebrantado, Señor, y que tú sanes los corazones quebrantados en esta hora. Señor, en el nombre de Yeshua, reconcilia las vidas, Señor. Padre, porque tú nos dejaste el ministerio de la reconciliación. Ese fue el ministerio que tú nos dejaste, el ministerio de la reconciliación. Oh Señor, ayúdanos a exhibir tu poder a través del fruto del Espíritu. Señor, ayúdanos, Padre, a reflejar tu rostro, ayúdanos a reflejar tu bondad, ayúdanos a reflejar tu amor, ayúdanos, Señor, para que sea cautiva la cautividad en esta hora, queden enterradas todas las obras de la carne en esta hora, y en el nombre de Yeshua, que nosotros podamos ser luz en medio de tinieblas para que nuestras almas sean salvas, las naciones sean sanas, nuestras familias sean sanas. Señor, que tu amor les acobije, que tu amor les restaure, que tu amor les cubra, Señor, porque tu amor cubre multitud de faltas. Gracias, eterno, por tu amor y misericordia que no merecíamos, por tu perdón que no merecíamos. Gracias, Señor, porque por ti tenemos oportunidad hoy. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a quien damos gloria y honra. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde, la paz del Señor sea sobre su vida, sobre su casa, sobre su familia. Esta que te habló, tu hermana y amiga Viaja Colón, Pastora Dani.